Hola lectores, hoy os traigo la reseña de una de mis mejores lecturas de este pasado 2023, que es un libro que hace muchos años se quería leer y no solo no me ha defraudado, sino que ha sido mucho mejor de lo que esperaba y que no es otro que Martin Eden de Jack London, escrita en 1909. Es una novela colosal sobre el descubrimiento del mundo, el descubrimiento de la realidad, de lo que es la vida. Es una especie de ilusiones perdidas y también es una crítica del sueño americano. El estilo de London es claro, sencillo, directo, es accesible para todo el mundo, pero es también muy sabio y sin florituras. Recuerda a los autores norteamericanos que vendrán después, como por ejemplo John Steinbeck. Un pequeño apunte sobre las ediciones que hay. La edición que más circula es de Akal, es la que yo tenía anteriormente, tenía esta de bolsillo. Entonces me han dicho, y lo he comprobado después de leer el libro, que esta edición está recortada, sobre todo los capítulos finales están como resumidos. Es verdad que el final, Jack London, se repite un poco en algunas cosas, pero a mí no me gusta que me lo recorten. Entonces, esta traducción que acaba de sacar Alba es de Marta Salís. Ya la había secado primero en Alba Mayor, es la misma, y es la primera vez que se publica de forma íntegra en España la novela de Jack London. Marta Salís es de las mejores traductoras que tenemos de clásicos en este país y en esta traducción se nota muchísimo porque además el personaje empieza hablando de una manera y termina la novela hablando de otra porque tiene una evolución cultural de la que luego hablaremos y eso se aprecia muchísimo. Es importante conocer un poco al autor antes de empezar porque esta es la novela más autobiográfica que escribió y es que él no tuvo una vida típica, sino que ya su origen es bastante peculiar. Él nació en San Francisco en 1876 y era hijo de un astrólogo ambulante de origen irlandés y de una mujer que, aunque era norteamericana y de clase acomodada, se había fugado de casa porque era espiritista. Entonces, el padre los abandonó enseguida y su madre se volvió a casar. Durante su infancia y adolescencia estuvo bastante abandonado y por eso desde el principio estuvo trabajando para sobrevivir en trabajos de lo más variopinto, desde vendedor de periódicos a buscador de oro en Alaska. También se enroló una vez en un ejército y también fue marinero. Su educación real empezó sobre los 20 años y fue completamente autodidacta. Empezó leyendo a Nietzsche, empezó leyendo a Marx y él mismo consiguió ser una persona culta, empezó a escribir en periódicos y finalmente triunfó como escritor y también como conferenciante. Entre sus novelas más famosas y que lo hicieron más célebre están las típicas que hemos leído todos de adolescentes como son Colmillo Blanco o La llamada de la selva. Siempre se había dicho que se había suicidado a los 40 años y yo toda la vida había creído eso. De hecho, en esta edición todavía lo pone, pero teorías más recientes apuntan a que no se suicidó, sino que se tomó una sobredosis de morfina, tenía un problema renal, fruto de la mala vida que había llevado en su juventud, unas experiencias durísimas en Alaska. Era adicto a la morfina por esta enfermedad y parece que se pasó con la dosis. Murió siendo una persona absolutamente célebre y multimillonaria. Por cierto que en esta edición de Martin Eden, antes de que empiece el primer capítulo, hay 4 líneas maravillosas que no sé si son una introducción a la novela o eran de Jack London por otro lado y las han puesto ahí. En la otra edición no están y os las voy a leer porque son preciosas. Quiero que la sangre me arda mientras viva. Quiero emborracharme del vino del ensueño. Que nunca el pobre barro, vivienda de mi alma, sea urna vacía cubierta por el polvo. Me parece brutal, es de una vehemencia tremenda. Vamos a por el argumento de Martin Eden. Trata de un joven apuesto, fuerte, carismático, que cae bien a todo el mundo, que es marinero y que casualmente será invitado a cenar a casa de una familia burguesa. Y esa noche quedará absolutamente enamorado de la cultura, del arte, de la educación y de la belleza que encuentra en esa casa. Admirará esa clase social, querrá pertenecer a ella y además se enamorará de la joven de la casa, con lo cual empezará a leer libros y a estudiar de forma autodidacta como un loco para lograr de alguna manera otro estatus social e intelectual. Como veis, esto recuerda a la biografía de Jack London. Él también se puso a estudiar tarde cuando era un marinero. Entonces, lo interesante de la novela es el desarrollo, es dónde llegará esta empresa
que emprende Martin Eden. Como veis, la premisa es muy parecida a la de Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Lo que pasa es que en este caso no tenemos ni a una gélida Estela, ni a una loca señorita Havisham, ni tenemos un personaje como Pip. Ya sabéis que mucha gente no disfruta del todo de esta novela porque no les cae bien el personaje protagonista, ese niño que tiene grandes esperanzas de convertirse en un caballero porque se ha enamorado de la joven Estela. Ya os aseguro que en el caso de Martin Eden sí que os va a caer bien el personaje. En realidad yo creo que lo más interesante de Grandes Esperanzas es Pip, por esas contradicciones internas que tiene, por esos errores que comete, pero bueno, sé que es un problema para mucha gente y en Martin Eden no está. Y también, al igual que Grandes Esperanzas, o que otras novelas de Dickens como Oliver Twist o David Copperfield, Martin Eden es una novela de formación, una novela de aprendizaje. Vemos el crecimiento y el desarrollo de un personaje. En este caso, el punto de partida del personaje no es la infancia, sino que es esa cena en casa de la familia pequeño burguesa. Porque resulta que Martin Eden, como él mismo cuenta, siempre se había sentido de alguna manera fuera de lugar, en su clase social y en sus oficios. Caía bien a todo el mundo, se adaptaba a todo, pero él siempre había sentido en su interior que estaba insatisfecho. Sentía una vaga inquietud, que algo lo llamaba. Algo desconocido lo estaba esperando y eran el arte y los libros, la belleza y la sabiduría. Entonces Martin Eden es novela de formación, pero sobre todo es novela de artista. Este género también existe y es lo mismo, pero es más concreto y lo que hace es reflejar la evolución de un artista hasta su madurez. La diferencia de la novela de artista con la novela de formación es que esta última suele terminar con un personaje normal y corriente que se conforma, se adapta al mundo en el que vive. Mientras que la novela de artista suele terminar con un protagonista que rechaza de algún modo esa normalidad establecida. En definitiva, tenemos a un personaje, Martin Eden, que lo que quiere es crecer como artista y en este caso concreto como escritor. Entonces lo que la novela te cuenta largo y tendido es cómo se pasa de los bajos fondos, con la delincuencia, con la ignorancia, a ser un erudito de forma absolutamente autodidacta, con la tenacidad y el esfuerzo. Claro, yo le contaba a mi pareja cómo Jack London había pasado de ser un trotamundos sin dinero, trabajando en trabajos durísimos, a ser un conferenciante y escritor de éxito, de forma autodidacta, y él me decía, ¿pero eso cómo se hace? Pues el libro te lo explica. Creo sinceramente que el mundo actual, y en concreto la educación, ha perdido completamente de vista la cultura del esfuerzo y todas esas cosas que en este libro son importantes para lograr el progreso del protagonista. Entonces, la primera parte de la novela nos explica cómo es la vida de Martin Eden en su estrato social y la gente que hay en él. Nos explica lo que es lo que él llama una vida de sacrificio, que creo que es un término buenísimo, sobre todo, por ejemplo, cuando habla de su hermana, que es una mujer matada a trabajar, te cuenta el chorro de niños que tiene, que no tiene tiempo para nada, que hace trabajos durísimos, te explica lo que era hacer la colada. Todos hemos tenido abuelas que nos cuentan cómo hacían la colada a mano, lo terrible que era eso. Mi abuela contaba que lo primero que hacía en invierno era romper el hielo de la superficie del río y meter las manos para empezar a lavar ropa. Nosotros no hemos pasado por eso. Y en la novela se ve como el día que se hace la colada es el día de la colada, porque te ocupa todo el día. Y Jack London te explica cómo la gente está destrozada de llevar a cabo esos trabajos tan duros cada día. En este sentido, el libro es muy naturalista, te muestra todo lo desagradable de la vida cotidiana. Y, por ejemplo, tiene detalles como un momento en el que Martin Eden nota que en la casa donde él vive, con su hermana, huele a verduras podridas. Y él tiene la sensación de que ese olor se transmite a las personas y embrutece a las personas. Y él quiere salir de ese ámbito. Entonces, este conocimiento que hace Martin Eden de las altas esferas le permite a Jack London mostrar el contraste entre la vida de la alta sociedad, donde la gente vive tranquila, limpia, rodeada de belleza, con las manos delicadas, de buen humor, con mucho amor, en contraste con los bajos fondos, donde hay suciedad, alcohol, gritos, golpes, mal lenguaje, peleas y sobre todo mucho trabajo y cuerpos y personas totalmente destrozadas. En este sentido, Jack London introduce una idea muy interesante y es que el trabajo duro, excesivo, de alguna manera anula el pensamiento y anula a las personas.
El autor te dice que el cansancio extremo lo que hace es aturdir a las personas e incapacitarlas, ya no solo para apreciar la cultura o la belleza, sino que anula de algún modo su humanidad, anula su capacidad de sentir y de amar. Te cuenta que solo descansan el domingo y que ese día son incapaces de hacer nada. Están tan exhaustos que lo único que hacen es irse a beber al bar y que es normal que beban. London te dice que la bebida, que el alcoholismo, es un efecto de la mala vida que lleva la gente de los bajos fondos, no la causa. La causa es el trabajo excesivo y la única salida que encuentran es beber. Esto es algo que explora profundamente la novela El Tugurio de Zola, que ya sabéis que es mi novela favorita del autor, y precisamente te viene a decir lo mismo, te viene a decirte, tienen tan mala vida, están tan mal que acaban bebiendo porque prefieren ahogarse en alcohol y acabar ya, lo antes posible. London critica a los ricos por no trabajar y también te explica cómo son incapaces de empatizar con los pobres. No son capaces realmente de comprender las penurias por las que pasan. Exclaman, ay sí, pobrecitos, pasan hambre, pero realmente ellos no saben lo que es pasar hambre y se olvidan de ello al instante. London muestra también el contraste entre Ruth, su enamorada de clase alta, con las mujeres que él ha conocido siempre y que tienen trabajos durísimos o en última instancia son prostitutas, que ya es lo último. Y te explica de forma muy empática las vidas de estas mujeres y que realmente estaban abocadas o a acabar destrozadas trabajando o a llegar antes al final por la vía de la prostitución, que trabajaban menos pero acababan peor. Y te dice claramente que no tienen otra salida. Luego, respecto a las mujeres, también es muy interesante la perspectiva que nos da Martin Eden, porque él sí que ha estado con otras mujeres antes de conocer a Ruth. De hecho, ha estado con muchas, es un joven apuesto que tiene éxito, pero no ha desarrollado relaciones afectivas con ellas. Nunca se había enamorado y en el momento en el que lo hace no ve a Ruth pensando en sexo, sino que la ve de una forma más elevada. Él realmente hasta entonces no había conocido a las mujeres, no había hablado largamente con ellas y su perspectiva a mí me ha recordado a la que vemos en La Guardia de Nikos Kavadías, que nos habla de los marineros, y uno de los temas centrales es su relación con las mujeres y cómo eran incapaces de desarrollar lazos afectivos con ellas y eran hombres carentes de afecto. Y así es Martin Eden. Él sí que empatiza con las mujeres en el sentido de que comprende las malas vidas que llevan, pero nunca ha sido capaz de tener una relación estrecha con ellas. Otro tema que retrata la novela muy importante es el enamoramiento. Me ha maravillado además cómo lo hace, es extraordinario, con una sensibilidad y una ternura que a mí me ha recordado a Carta de una desconocida de Stefan Zweig, esta maravillosa novela que hay que releer de vez en cuando. Si os acordáis, si habéis leído esta novela, hay muchos detalles de cómo el enamorado, en este caso enamorada, va a ver la casa de su enamorado y está encariñado incluso con las paredes que albergan a esa persona. Pues Martin Eden hace algo parecido, es muy bonito. Pero lo más fascinante de la novela es ver dónde termina la evolución intelectual de Martin Eden. Y aquí sí que voy a empezar a hacer spoiler, o sea que si no habéis leído el libro y no queréis saber nada, no sigáis, porque ya hasta el final del vídeo voy a hablar de la segunda mitad de la novela. Primero de todo, en el libro vemos lo que es la frustración de un artista. Nadie comprende la actitud ni el deseo de ser escritor de Martin Eden. Y nadie valora su esfuerzo, porque todo el mundo le pregunta lo mismo. ¿Por qué no buscas trabajo? Como si no estuviera trabajando, cuando solo duerme 5 horas y el resto del día se lo pasa leyendo y escribiendo, produciendo sin parar, a un ritmo febril. Y lo tratan de vago. ¿Por qué? Porque no se le da valor al arte. Ni tampoco se valora la cultura. Parece que solo sirva para alardear de que la tienes y recitar como un papagayo todo lo que sabes. Así lo ve la clase alta con la que se relaciona. Entonces Martin Eden es el genio incomprendido. Vemos el desdén hacia el artista. Pero él es firme y tiene su orgullo intelectual y artístico. Esto le pasa con sus conocidos, pero ¿qué le pasa con las revistas y periódicos a los que les envía sus escritos para que se los publiquen? No le hacen ni caso. Y él se da perfecta cuenta de que lo que publican esas publicaciones es mucho peor en calidad a lo que escribe él. Y entonces se acaba dando cuenta de que no publican sus textos porque son profundos, crudos o tienen finales tristes o negativos. Entonces, ¿cómo consigue finalmente Martin Eden que le publiquen algo y ganarse mínimamente la vida? Pues lo que hace es consultar
las revistas, mirar lo que se publica y se hace un esquema con los elementos que tienen los textos que sí que son publicados, y entonces se dedica a escribir mecánicamente historias malísimas, insustanciales, llenas de tópicos, que siguen ese esquema y que por supuesto siempre acaban bien, porque es lo que quiere el público. ¡Qué frustración! Otra cosa que le pasa a Martin Eden cuando alcanza un nivel intelectual elevado es que se da cuenta de que ha superado a todo el mundo, incluida a esa sociedad refinada que acababa de conocer. Se da cuenta de que tiene más cultura y más capacidad crítica. Se da cuenta de que esos burgueses han ido a la universidad, tienen unos conocimientos, pero al final son tópicos que repiten sin pensar. No saben aplicarlos, no saben relacionarlos, no saben ser críticos. Son muy limitados. Y así descubre que no toda persona bien vestida, con dinero y que viva en barrios bonitos y tenga modales y sea educada, etcétera, etcétera, no por eso tienes cultura real. Para Martin Eden, darse cuenta de pronto de que es superior a ellos supone una gran desilusión, porque él quería pertenecer a esa clase social. Uy, por cierto, se me ha olvidado contar del mundo editorial. Cuando publican mentiras sobre él, eso ya es muy límite. Cuando publican además que ha estado en esa reunión socialista y lo ponen de líder socialista cuando él ha dicho exactamente lo contrario. Claro, él defiende la superación personal, no la mejora del bien común. Entonces es tremendo cuando lo pone en verde en los periódicos, porque al final, cuando la familia de Ruth lee eso, pues por supuesto para ellos es negativo y eso todavía impide más la boda con la chica. ¿Y dónde va a parar toda esta evolución de Martin? ¿A dónde va a morir, digamos? Pues al final se encuentra que no lo comprende nadie. No lo comprende ni la clase alta, a la que ha superado, ni la clase baja a la que pertenecía. Sus amigos, sus familiares se sienten asustados por sus libros, tanto los que lee como los que escribe, y por su apertura de mente. No lo comprenden. Entonces, en la conclusión del libro es maravilloso como Martin Eden se da cuenta de que todo el mundo, tanto las clases altas como las clases bajas, son esclavos de las opiniones oficiales y de la tradición. Les asustan las ideas nuevas, les asustan las ideas radicales y reaccionan en contra, con mucha fuerza. No les gusta que se cuestionen las cosas, que es lo que hacen los espíritus críticos como Martin Eden. Pero lo más tremendo del libro es lo que ocurre cuando por fin tiene éxito como escritor. Cuando de pronto todo lo que había escrito, porque todo estaba ya escrito, empieza a ser publicado y se convierte en un multimillonario. Bueno, primero de todo, a él ya no le importa. Le llega la fama en un momento en el que está desilusionado y en el que ya no le interesa nada, ya no quiere conseguir nada. Luego le llueven amigos por todas partes, por el interés. Gente que no le hablaba, gente que lo había puesto verde, todo el mundo lo persigue, porque es famoso y millonario. Y todo el mundo también le invita a cenar. Cuando antes, cuando pasaba auténticos apuros y trabajaba todo el día, lo dejaban morir de hambre. Y la idea obsesiva de Martin en el tramo final de la novela es: yo soy el mismo de antes, yo no he cambiado, y mis textos tampoco, ya estaban escritos, y ya los habíais leído y no les hicisteis caso. ¿Qué es lo que ha cambiado? Entonces la desilusión de Martin Eden es colosal. También se desenamora de Ruth en el momento en el que su familia sí que quiere que se case con ella, o sea, es ya el acabose. Ya no siente interés por nada, por ninguna persona, se siente fuera del mundo y es tarde, es demasiado tarde y por eso opta por el suicidio, que es un tema recurrente en las novelas de London. Martin no puede volver atrás, es ajeno a todo el mundo y su vida pues empieza y termina en el mar. Entonces la perspectiva del mundo que nos da Jack London con este final es sublime, es como si abrieras los ojos por primera vez a la horrible realidad. Y ya para terminar, es muy curioso porque parece que el libro, como Martin Eden es el protagonista, parece que el libro critique al socialismo y esté a favor del individualismo, el individualismo más nietzscheano. Y al parecer London, en la época, dijo que era todo lo contrario y que nadie se había dado cuenta. Según Jack London, su objetivo con la novela era atacar al individualismo y a la falta de creencia en Dios. De hecho, lo que lleva al suicidio a Martin Eden es su individualismo y su falta de fe en las personas. Yo confieso que no lo veo así, lo veo como un libro que defiende al artista, al genio creativo, al arte y a las buenas personas contra la masa. De hecho, Martin Eden es una gran persona y eso se ve en toda la novela.
cómo ayudará a todo el mundo, sobre todo cuando gane dinero, de forma absolutamente desinteresada. Pero ya lo hacía al principio de la novela, no solo lo hace cuando es rico. En definitiva, Martin Eden es una novela deslumbrante, de una lucidez tremenda. Es un libro durísimo, pero yo os lo recomiendo encarecidamente y se lee muy bien. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos dentro de 2 semanas, seguramente con el resumen de lecturas del último trimestre. Leed mucho.